Mi mejor amigo me vendió a las autoridades. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Había sido mi compañero durante años. Desde que éramos niños, compartimos todo, secretos, risas, hasta el negocio que habíamos creado juntos, uno que nos había sacado de la pobreza y nos había dado el tipo de vida que siempre soñamos. Juntos, habíamos trabajado en las sombras, tomando decisiones que otros no se atreverían a hacer, cruzando líneas, pero siempre lo hacíamos como un equipo. Yo confiaba en él más que en nadie. Pensaba que si alguna vez caíamos, lo haríamos juntos. Pero no fue así. Todo empezó a desmoronarse una noche. Habíamos estado involucrados en un negocio grande, más grande de lo que habíamos anticipado. Un cargamento de contrabando, algo arriesgado, pero con grandes ganancias. Nos habíamos asegurado de que las rutas fueran seguras, de que todo estuviera bajo control. Pero algo salió mal, algo que ninguno de los dos había previsto. Alguien nos traicionó y, como siempre, las autoridades no tardaron en dar con nosotros. La redada fue brutal, las luces, los gritos, el sonido de las puertas de los coches de policía cerrándose detrás de mí. Recuerdo haber mirado a mi amigo mientras estábamos rodeados. No dijo nada, su rostro estaba impasible, como siempre, pero sus ojos, algo había en sus ojos que no supe ver en ese momento. Cuando los agentes nos llevaron, yo ya sabía que lo peor estaba por venir. No importaba cuánto intentáramos negociar o escapar, estábamos en la mira de las autoridades y nos iban a hacer pagar. Lo que no sabía, lo que no imaginaba, era que mi amigo, ese en quien confiaba ciegamente, había decidido salvarse a costa mía. Me vendió. Durante el juicio, vi cómo declaraba, cómo su testimonio me hundió aún más. Dijo que él había sido solo un pequeño jugador, que nunca estuvo completamente involucrado, pero que había sido coaccionado por mí, por el negocio en el que lo había metido. Y, al final, me dio la estocada final, revelando detalles que ni yo sabía que conocía, entregándome completamente a las autoridades. Las pruebas eran claras, el testimonio de mi mejor amigo irrefutable. Y el veredicto fue el peor que podría haber imaginado, pena máxima. La vida que habíamos construido juntos, todos los sueños de un futuro mejor, se desmoronaron en cuestión de días. Pero lo peor no era solo eso. Lo peor era que había sido él, el quien me había entregado, el hombre que había prometido estar a mi lado, el que me había traicionado de la forma más cruel. Mientras yo caía, él quedaba libre, con su conciencia tranquila, sin nada que temer. Los días en la prisión fueron largos y oscuros. La vida que conocía se desintegraba y, con ella, también se iba mi humanidad. Pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar. El dolor se transformó en rabia y la impotencia se convirtió en un plan. Durante meses, estuve en silencio, observando, esperando el momento adecuado. Cada vez que pensaba en mi amigo, el odio crecía. Cada vez que me despertaba con el frío metal de las rejas rozando mi piel, más fuerte se volvía mi deseo de venganza. Sabía que debía ser paciente. No podía actuar de inmediato, pero también sabía que mi oportunidad llegaría. No podía permitir que la traición quedara impune. Y él, mi amigo, tendría que pagar por lo que había hecho. No solo por entregarme a las autoridades, sino por haber destruido lo que había sido una hermandad entre nosotros. Mi vida, mi futuro, mi libertad, todo estaba en sus manos, y ahora era el momento de tomarlo todo de vuelta. Lo primero que planeé fue su caída desde adentro. Sabía que mi amigo había dejado muchas huellas, muchas pruebas que podían incriminarlo si alguien las encontraba. Era un hombre astuto, pero en su afán por salvarse a toda costa, había cometido errores. Su vida, por fuera, parecía seguir igual. Vivía tranquilo, sin preocupaciones, pero detrás de su fachada perfecta, el miedo lo iba a consumir. Yo tenía el tiempo, el espacio y el conocimiento para hacer que su vida se convirtiera en una pesadilla. Comencé a reunir información. A través de contactos en la prisión, logré obtener detalles sobre sus actividades, sobre sus nuevos socios, sobre todo lo que había dejado atrás. Había personas dispuestas a ayudarme a cambio de algo, aunque fuera un pequeño favor.
Y con cada nueva pista me acercaba más a mi objetivo. La información sobre él, sobre lo que estaba haciendo en su nueva vida, era mi llave. Sabía que su mundo comenzaría a desmoronarse cuando menos lo esperara. Pero la venganza no sería rápida. No sería rencorosa o impulsiva. No podía permitirme cometer el mismo error que él. Mi venganza sería calculada, lenta, y cuando él menos lo esperara, caería. El hombre que había sido mi amigo, el hombre que me había traicionado, entendería lo que es perderlo todo. No solo su libertad, sino su tranquilidad, su vida. Yo le haría ver lo que es realmente el precio de la traición. Mientras todo eso sucedía, yo permanecía en silencio, esperando el momento adecuado, el instante en que mi venganza se desataría. No iba a ser una guerra rápida, pero iba a ser una guerra que él no podría ganar. Porque ahora yo tenía todo lo que necesitaba para destruirlo. La venganza, me di cuenta, no era solo una cuestión de tiempo o estrategia. Era algo más profundo. Mientras más me adentraba en mis planes, más sentía que ya no era el hombre que había sido antes de la traición. Mi alma se iba tornando cada vez más oscura. Cada paso que daba hacia mi objetivo me alejaba más de la persona que alguna vez fui. Pero ya no me importaba. El hombre que había confiado en su amigo, el hombre que había querido vivir una vida limpia, ya no existía. Solo quedaba un ser que ansiaba ver a su traidor sufrir. Pasaron los meses, y la venganza que estaba planeando comenzaba a tomar forma. Logré infiltrarme en el círculo de aquellos con los que mi amigo había comenzado a asociarse, sus nuevos socios, sus conexiones. Comencé a manipular, a jugar con ellos, a mover las piezas del tablero a mi favor. Pero la parte más difícil era el seguimiento. El dolor que sentía cada vez que veía su nombre en un informe, cada vez que veía su rostro en las noticias, era insoportable. La idea de que él seguía con su vida, mientras yo estaba encerrado, me carcomía por dentro. Había días en que pensaba que tal vez debería dejarlo ir, tal vez debería olvidarme de todo esto y simplemente empezar de nuevo, pero cada vez que esa idea cruzaba por mi mente, algo en mí se rebelaba. Él no merecía vivir sin consecuencias. No después de lo que había hecho. No después de cómo me había dejado a merced del sistema, destrozando mi vida por su propio interés. Una noche, después de semanas de contacto con informantes y de recoger más evidencia, me llegó una información que me heló la sangre. Mi amigo estaba planeando expandir su negocio, pero esta vez, lo que estaba involucrado no era simplemente contrabando. Estaba metido en algo mucho más peligroso, algo que podría ponerlo en la mira de las autoridades de una manera que ni siquiera él había anticipado. Lo que había hecho era riesgoso, incluso para alguien como él. Y ese error, fue lo que me dio la ventaja. La noticia me llegó por una fuente confiable, alguien de su propio círculo. Parecía que mi amigo había subestimado su propio poder, creyendo que podía jugar con fuego sin quemarse. Se estaba asociando con gente peligrosa, más allá de lo que había hecho antes. Estaba negociando con los mismos que un día le hicieron una oferta para trabajar con ellos, gente que estaba dispuesta a ir más allá de lo que él pensaba. Y ahora, por su propia avaricia, había puesto en peligro no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Y yo, desde mi celda, observaba cómo todo se desmoronaba. Un par de semanas después, llegué a la conclusión de que había encontrado la forma perfecta de atraparlo. La información estaba al alcance de mi mano, y mi contacto dentro de las fuerzas de seguridad había comenzado a mostrarme cómo podría utilizar esa información en mi favor. El plan ya estaba listo. Iba a ser un golpe certero. Nada lo iba a salvar. Y me di cuenta de algo, esta vez, la venganza no solo era por lo que él me había hecho a mí. Esta vez, era por todas las personas a las que había arrastrado en su mentira, por todos los inocentes que iban a caer por su ambición. La última pieza del rompecabezas se encajó cuando descubrí la relación que había comenzado a tener con una mujer que él pensaba que nadie conocía. Ella era parte de una red de lavado de dinero que él ni siquiera había percibido. El horror de saber que él estaba dispuesto a vender su alma por más poder, por más dinero, me desgarró por completo. Había dejado de ser el hombre que conocía.
Y ahora, al ver el caos que había creado a su alrededor, me di cuenta de que no era solo la venganza lo que me movía. Era la necesidad de que alguien lo detuviera. Alguien tenía que ponerle fin a su ascenso, antes de que arrastrara a más personas con él. Mi plan estaba a punto de ejecutarse, y mi amigo no tenía ni idea de lo que le esperaba. Ya no era solo la traición lo que me quemaba por dentro, sino la sensación de que, de alguna forma, él aún podía seguir adelante, seguir prosperando. Pero, finalmente, yo tendría el control. La última jugada se realizaría en su propio terreno, frente a él, y él no podría hacer nada para evitarlo. A medida que me acercaba al desenlace, me di cuenta de que la oscuridad que se había apoderado de mí no tenía vuelta atrás. Ya no era el hombre que había confiado, el hombre que había creído en la lealtad. La rabia me consumía, y lo único que quería era ver cómo todo lo que él había construido se venía abajo. No me importaba lo que sucediera después. Al final, mi venganza sería mi única victoria. Solo quedaba un paso, enfrentarlo en su propia guerra. Pero, por un momento, me detuve. Algo en mi interior, una pequeña chispa de lo que alguna vez fui, me hizo dudar. ¿Realmente estaba dispuesto a perderme por completo, por una persona que ni siquiera valía la pena? ¿Era esto lo que realmente quería hacer? Pero esa duda desapareció rápidamente, como una nube que se disipa al viento. Ya no importaba. Mi venganza estaba a la vista, y nada, ni siquiera mi propia humanidad, podría detenerme ahora. El juego estaba por terminar, y él ni siquiera lo sabía. La noche del enfrentamiento había llegado, y con ella, el peso de todo lo que había sucedido se comprimió en una sola hora. Sabía que estaba cerca de mi objetivo, que la pieza final del rompecabezas estaba por caer. Todo lo que había hecho hasta ahora, cada paso que había dado, cada sacrificio, cada decisión que me había alejado de la persona que una vez fui, todo me había llevado hasta este punto. Ya no había marcha atrás. Mi amigo, como siempre, estaba confiado. Se creía invencible, como si el mundo le perteneciera, como si pudiera seguir manipulando todo a su alrededor sin pagar las consecuencias. Mientras yo me deslizaba en las sombras, observando sus movimientos, preparándome para lo que vendría, algo dentro de mí se agitaba. Quizás era el miedo, quizás la incertidumbre, o tal vez la pequeña chispa de humanidad que aún quedaba en mí, tratando de advertirme que, al final, no todo podía ser resuelto con venganza. Pero esa chispa se apagó rápidamente, sofocada por la rabia, por el dolor, por el deseo de hacerle pagar cada segundo de lo que me había hecho. Estaba en su casa, en su lugar más seguro, donde pensaba que nada podría tocarlo. En su mansión, rodeado de lujo y seguridad, no había nada que pudiera hacerle creer que, esta vez, el juego sería diferente. Ya no estaba hablando de un simple ajuste de cuentas. No. Esta vez, la traición se cobraría con sangre, con ruina. Lo vi entrar por la puerta principal, su rostro relajado, su paso confiado. Como siempre, no tenía idea de lo que estaba por suceder. Me moví con cautela, con la tranquilidad de alguien que sabe que está a punto de ganar. El plan era simple, arrastrarlo al mismo abismo que él me había arrojado, hacerle ver el sufrimiento que yo había vivido, destrozarlo de la misma manera que él había destrozado mi vida. Cuando al fin nos encontramos cara a cara, no dije nada. No necesitaba palabras. Él me miró, como si pensara que había llegado allí para pedirle algo, para tratar de negociar, pero pronto vio la determinación en mis ojos, esa frialdad que solo se adquiere después de perderlo. Todo. Fue como un destello en su mirada. Por un segundo, vi el miedo. Pero ya era tarde. No había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho, y todo lo que podía hacer ahora era ver cómo caía desde lo alto de su pedestal. Lo arrastré a una de las habitaciones traseras, donde todo estaba preparado. La verdad, todo lo que había planeado se iba a llevar a cabo en ese instante. La gente a la que había manipulado, los secretos que había guardado, ahora estaban a la vista. Todo se desmoronaba ante sus ojos. El impacto de la verdad fue devastador. En esos momentos, vi cómo se desmoronaba. Vi cómo, por fin, comenzó a entender la magnitud de lo que estaba por perder.
La angustia, el miedo, la desesperación empezaron a nublar su rostro, y por un momento, algo en mí casi se detuvo. Algo en mí, esa chispa de humanidad, se cuestionó si realmente merecía este final. Pero la respuesta vino rápido y brutal, él lo había elegido. No podía detenerme. El estruendo de su caída fue tan grande como la furia que había guardado en mí durante tanto tiempo. Lo había hecho pagar. Cada palabra de arrepentimiento que salió de su boca no me conmovió. No había remordimiento en mí, solo la certeza de que mi venganza era lo único que me quedaba. Pero, justo cuando creí que todo había terminado, me di cuenta de algo. La venganza no me había liberado. No me había dado la paz que había buscado. Al contrario, me había sumido aún más en el abismo. Ya no sabía quién era. ¿Era el hombre que había planeado esto durante meses, o era alguien más, alguien que ya había perdido toda su humanidad por el camino? No había respuestas, solo vacíos. Al final, lo que quedaba era el peso de mi propia destrucción. Había hecho lo que había planeado, pero ahora, al ver lo que había convertido mi vida, ya no sabía si lo que había logrado era una victoria o solo la conclusión de un juego que no valía la pena jugar. Mi venganza había sido brutal, pero ¿había realmente valido la pena? ¿Había recuperado algo al destruir a la persona que una vez fue mi amigo? La verdad es que no lo sabía. Solo sabía que, en ese momento, ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba nada más. Y así, mientras veía su vida desmoronarse ante mí, entendí lo peor: había ganado mi venganza, pero había perdido mi alma. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.